El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén. Sin que lo supieran sus padres, estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, voy a hacer una trivia. Voy a hacer una trivia antes de empezar esta homilía. A ver si es verdad que usted sabe. Si yo les preguntara, de acuerdo a lo que acabamos de leer el Evangelio, ¿cuáles fueron las primeras palabras que Jesús dijo que nosotros sepamos? Porque me imagino que habrá dicho muchas en Nazaret a José y a María. ¿Cuáles son las primeras palabras que constan por escritos en los evangelios que Jesús ha dicho y que hoy las retenemos como parte de ese tesoro? ¿Se han dado cuenta que esas primeras palabras que conservamos hoy en el evangelio fueron estas? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? Tenía 12 años. El Evangelio nos relata que Jesús nace en Belén, luego tiene que huir a Egipto, ¿se acuerda? Porque Herodes se entera por los Reyes Magos que ha nacido un rey y se puso rabioso, nervioso, porque pensaba que le quitaban el poder. José se lleva a María a Egipto, están un tiempo en Egipto hasta que muere Herodes. Regresan, se establecen en Nazaret, allí. Eso es lo que llamamos la vida oculta. Pero todavía no ha hablado el niño, no sabemos una palabrita del niño, el balbuceo de Jesús niño. Hasta los 12 años que nos relata Lucas, que van como la costumbre anual de todos los judíos observantes, practicantes de la ley de Moisés, iban todos los años a ofrecer el sacrificio al templo. Y allí tenían estas especies de animalitos afuera. ¿Se acuerdan cuando Jesús
fue al templo y sacó a los cambistas porque tenían allí mulas, porque eran los animales que se ofrecían en holocausto en el templo de Jerusalén. Pues José y María, ¿qué fueron a ofrecer cuando fueron al principio Jesús a rescatarlo? Unos pichoncitos, ¿se acuerdan? Eso eran como costumbre. Pues iban al templo a cumplir los deberes religiosos. La virtud de la religión parte de la vida de familia, transmitir los valores, la religión, lo que hemos aprendido por nuestros padres a raíz de la revelación divina, ¿no? El cristianismo, la fe. Bueno, pues allí sucede este evento a los 12 años que narran los evangelios y ahí escuchamos por primera vez la voz de Jesús que dice: ¿por qué me buscabais? Qué interesante, ¿no? A mí esa palabra me hizo eco este fin de semana. Claro, nosotros venimos a la iglesia cada domingo. Igual Jesús nos dice: ¿por qué me buscas? Sabes que yo estoy en las cosas de mi Padre. ¿Y qué es eso? A que Él dice: yo estoy en las cosas de mi Padre. ¿A qué ha venido este niño? ¿A qué ha descendido a la tierra? ¿Por qué se ha hecho carne? ¿Por qué tomó esa humanidad de las entrañas purísimas, virginales de María? Hay un villancico que dice: yo bajé a la tierra para padecer. Yo bajé a la tierra para padecer. Madre en la puerta hay un niño, se llama el villancico, es un precioso. Googléelo, Madre en la puerta hay un niño, para que diga qué villancico español tan bonito. Pues hermano, él efectivamente, decimos en el credo, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo. Ha descendido a los cielos. Aquel que es la palabra, el logos, la sabiduría, hecha carne, habitó entre nosotros. Decíamos el día de Navidad en el Evangelio de Juan, ¿se acuerdan? Aquel por el cual todo fue hecho, vino a los suyos y los suyos, ¿qué pasó? No lo recibieron. La luz vino al mundo y el mundo prefirió, ¿qué? Las tinieblas. Todo esto es el juego de contrastes, ¿no? Dios que se acerca, se abaja, se hace tangible, audible, palpable, cercano a la criatura. Y la criatura que todo lo percibe por los sentidos, no hay nada en el entendimiento humano que no se perciba antes por los sentidos, dice un principio filosófico. Todo lo que conocemos es porque lo hemos visto, oído, gustado, palpado los sentidos, olfateado. Así hemos conocido pues que el fuego quema, que hace frío, que hace calor, las experiencias. Hemos conocido el amor de Dios manifestado en su Hijo. Así nos ama Dios, haciéndose uno de nosotros, tomando carne humana y asumiendo esta naturaleza como propia, redimiéndola, es decir, devolviéndola al Padre. ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre? ¿Y qué son esas cosas? Jesús está siempre devolviendo todo al Padre. Su alimento es hacer la voluntad de su Padre. Este es el Padre verdadero de él. Porque José era llamado padre de Jesús, según los hombres. Fue llamado e involucrado al misterio de la encarnación, asumiendo el rol de padre. Por eso es que el ángel le dice a José: tú le vas a poner por nombre Jesús, porque él salvará.
Es decir, tú vas a ser el verdadero padre legal, pero sabemos quién es el verdadero padre. Y sin embargo, qué interesante que cuando Jesús le dice estas palabras arcanas, ¿no? Misteriosas, a María y a José, que le dicen: hijo, ¿por qué nos has tratado así? Tu padre y yo, verdadera familia. María lo tiene clarísimo. Este varón con el que estoy desposada, respetando mi virginidad, por eso es que ella le dice al arcángel: ¿cómo será esto? Porque yo no conozco varón. ¿Cómo que no conoces varón? Si estás desposada con el justo José. Porque María hay una intención y voluntad de ser toda y sola para Dios. Es virgen, madre virgen antes del parto, en el parto y después del parto. Sin embargo, sabe que este es José, su esposo legal, y retenido por padre. Tu padre y yo estábamos angustiados 3 días, Por tanto, ¿cómo es ese diálogo interior que se da en la Sagrada Familia desde la cuna de Belén hasta los 12 años? Un diálogo de familia en donde este es papá, este es mamá y tú eres nuestro hijo. Pero qué manera de criar María y José al niño, porque fíjate que dice hoy la palabra, qué interesante, que fueron al templo a esta caravana anual con todas las familias que hacían esto igual que ellos, y cuando regresan no se percatan que no está el niño con ellos, sino hasta después de una jornada. Pero ¿qué clase de padres son esos? Usted no se queda pensando: concho, que José y María no se den cuenta que el niñito no estaba con ellos hasta después de una jornada. ¿Qué pasó aquí? Me perdí, explíqueme. Qué naturalidad la de la Sagrada Familia, respetando los espacios, los modos, los tiempos, en el crecimiento de los hijos, en la crianza de los hijos, en la educación de los hijos. Oye, a mí esa palabra me resonaba porque decía: wow, José y María le dejaban este espacio y esta distancia al niño, al punto que para ellos era tan normal que los niños en esa época, cuando iban a estas caravanas, se juntaban todos los muchachos, como hoy día, hermano. Porque ¿qué hacen los niños cuando ven otros? Se entremezclan, y allá están en casa de papá, donde yo estoy viviendo. Se han mudado al frente de una familia que parece que cuidan niños, tienen como 5 niñitos. Todos los días están los niñitos en la marquesina, tú oyes las risotadas, los gritos, los juegos de los niños, todo el día. Hasta hoy domingo yo decía: wow, 5 niñitos había en la marquesina del frente. Pues eso hacen los niños se juntan y hacen corillo, y allí lo pasan fenomenal. Pues los niños en la época de Jesús igual se iban en la caravana juntos, y para los papás era lo más normal. Qué manera de educar, ¿no? Respetando la idiosincrasia, la personalidad, el espacio, la edad de los hijos. Todo eso son lecciones, hermanos, porque a veces idolatramos por los afectos, los apegos, que son desórdenes, que provocan muchas veces distorsión en los afectos, en las emociones, que no hacen bien, no dejan crecer a los muchachos, porque son a veces como sobreprotegidos y mal protegidos además, porque le crean unas dependencias, a veces psicológicas, no le dan espacio para madurar, para tomar responsabilidades. Qué lindo de la Sagrada Familia. Fíjate cómo Jesús se pasó un día y hasta por la noche no se dan cuenta. ¿Y qué hicieron ellos? Vamos para atrás porque se quedó el niño. ¿Tú te crees que para Jesús, el Hijo de Dios, con 12 años, que allí se admiraban todos los conocedores de la ley en el templo, de la sabiduría del niño? ¿Tú te crees que Jesús no sabía lo que estaba haciendo?
ni que estaba provocando aquella angustia en José y María. Mayay, dirían en Castilla, ¿verdad? Claro que lo sabía. ¿Y tú te crees que el corazón de María, toda de Dios, fíjate que ella es la llena de gracia, como nos lo revela el arcángel Gabriel, mensajero divino, llena de gracia, la llama, la inmaculada, la pura, la sin pecado? Eso significa llena de gracia. En ti no hay pecado. Por eso vas a ser madre de Dios. ¿Tú te crees que la llena de gracia, que en su alma no hay ruptura con Dios, que en su voluntad no hay fisuras, que su fiat es unido y fundido completo en el querer del Padre, en la voluntad divina? No sabía que todo esto es parte del modo divino de revelarse en su amor a ella. Por tanto, aquellos 3 días que ella dice, tu padre y yo angustiados te buscamos, Dios quiso esta angustia en mi corazón, esta búsqueda del querer divino. ¿Qué quieres de mí? Es como el fiat. Fíjate que María se da en la oración no solamente la acogida, lo que conserva en su corazón. Como dice San Lucas, como decía hoy el Evangelio, ella conservaba todo en su corazón. Ella, que lo conservaba todo en el corazón, sabe confrontar a Dios. Qué lindo, porque fíjate que en la Anunciación, cómo ella confronta al ángel. ¿Cómo será esto, ya que no conozco varón? Es un confrontar para disponerse al querer divino, sin obstaculizar nada. Es un abandono. Eso es el fiat de María. Cuando ella dice fiat en latín, hágase en mí, ese fiat indica que aunque no comprenda, me abandono. Pero es que lo está diciendo hoy el Evangelio. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo estoy en la gloria de mi Padre, devolviendo a mi Padre todo lo que le corresponde, que las criaturas no le dan? Por eso me he hecho hombre, para redimir, resanear, purificar, restaurar lo que la voluntad humana erró, saliéndose del querer divino por su pecado en la voluntad del hombre cuando peca. Y yo vengo ahora, haciéndome hombre, llevarlo todo al Padre. ¿Por qué me buscabais? Y María y José, ¿qué les pasó? ¿Qué dice el Evangelio? No entendían nada. Hoy el Papa Francisco en el mensajito que hace todos los domingos allí en la Plaza de San Pedro, cuando reza el Ángelus, comentaba, me llamaba la atención el detalle que él decía. Fíjate, esto que pasó hoy en el Evangelio, como que sigue pasando en todas las familias, pues porque ¿qué familia no pasa a veces vicisitudes con sus muchachos adolescentes? Decía el Papa, en esa manera tan aterrizada de él explicarnos el Evangelio. Decía, claro, no se trata a veces de entender mucho a los muchachos, sino de escucharlos, decía el Papa. Qué lindo, ¿no? Porque dice, pues María y José escucharon al niño y aunque no entendieron, lo asumieron como oración. ¿Cuántas veces Dios nos está hablando? Y te está hablando en ese problema que está pasando en tu familia, en tu hogar, en tu relación. Y estamos como sordos, en lugar de hacer como José y María, que lo guardan todo en el corazón. Porque aquello es diálogo divino. Es bonito que el Papa Benedicto XVI, cuando era Papa, antes de ser emérito, en una de sus homilías del Domingo de la Sagrada Familia, estaba leyendo estos días esa homilía que me emocionaba, porque él decía que Nazaret es una escuela de oración. Pues porque imagínate, allí está todas las miradas de María en el niño, todas las palabras de María
al niño, todo lo que María escuchaba del niño, lo conservaba en su corazón y alimentaba su alma, porque era oración. Estoy hablando con Jesús. Orar es hablar con Jesús. Entonces José se alimenta de ello, pues porque José miraría a María mirando al niño, hablando al niño y diría, wow, yo quiero eso. Yo quiero hablarle al niño como tú le hablas. Yo quiero mirarlo como tú le miras. O sea, si tú quieres aprender a orar, métete en Nazaret, en la Sagrada Familia, para que aprendas a orar. Y decía el Papa Benedicto, Nazaret es una escuela de oración, donde aprendemos a escuchar, a contemplar, a meditar. Claro, después de que Jesús le dice a José y a María, ¿por qué me buscaban? ¿No saben que yo estoy en las cosas de mi Padre, devolviendo al Padre todo lo que la voluntad humana perdió, saliéndose de esa voluntad divina? Yo estoy ahora reparando, devolviendo al Padre con mis actos, sanando los actos de los hombres que ofenden a Dios. Tus actos también, y los actos desde Adán y Eva hasta el último hombre que va a existir, el último día del juicio final. Jesús lo asumió todo y está reparando. Entonces dice el Papa Benedicto en esa homilía que les comento, dice, aquel día la vida de oración de José y María cambió. Sufrió un upgrade, un crecimiento. Aprendieron un modo nuevo de orar. Jesús les enseñó que Él está en todo en lo de su Padre. Y les está enseñando a tomar esta palabra que no comprendes, porque ni le explica por qué hizo esto, ¿no? Sino que esto es lo propio mío. Y dice que aunque no entendieron, se callaron los dos. Calladito me veo más bonito. Vámonos para Nazaret, que allí tú sigues sometido a estos dos que Dios ha puesto para cuidarte, ¿no? Qué bonito. Por tanto, uno dice, Señor, llévame a ese crecimiento, a ese paso adelante, en el aprender a tratarte, en el aprender a entrar en tu voluntad. No solo para acometerla, sino para aprender a fiarme de ella, vivir de ella, en ella. Y eso es lo que se trata. Si Nazaret es escuela de oración, es porque allí aprendo a vivir en la voluntad divina, como San José y María. José aprendiendo, viendo a María y gozándose en los modos como ella miraba y se perdía en la mirada de aquel niño. Y hoy tú y yo queremos como girar en esa manera de María orar y acoger la palabra de Dios. Que aquella palabra que Jesús le dijo hoy, yo estoy en lo de mi Padre, ella lo acoge y lo conserva en el corazón y lo hace suyo. Y dice, pues yo también estoy ahora en mi Padre. Y así queremos orar, estar en lo de mi Padre, en su voluntad, viviendo cada momento de mi vida de familia en ello. A mí hoy me hacía eco, se dice así, cuando tú lees la palabra y algo te martilla en el corazón, eso es el eco del Espíritu Santo en tu alma. No sé, hoy cuando se proclamaba la palabra, ¿qué palabra te hizo eco? A mí me hizo eco la primera lectura cuando decía, hijo, cuida de tu padre en su vejez y durante su vida no le causes tristeza, porque es que a mí me toca ahora cuidar a mi papá con 93 años. Yo soy el más chiquito, mis hermanos están todos en Estados Unidos, uno murió, y cuando se leyó esto ahorita, yo estaba allí sentado, esa palabra me hizo ¡pácata! ¡Wow! ¡Qué regalazo me hace Dios! Hijo, cuida de tu padre en su vejez.
Y aunque pierda el juicio, sé indulgente, no lo desprecies, porque la compasión hacia el Padre no será olvidada y te servirá para reparar tus pecados. Y yo tengo pecados, ¿eh? Yo dije, wow, tengo aquí el jackpot, ¿verdad? El camino facilito para saber si Dios me perdona los pecados. Ser indulgente con papá y paciente y quererlo mucho y cuidarlo ahora en su vejez. ¿Sabes por qué? Porque estas cosas del demonio, como ataca a cada uno, el demonio nos mete ideas, hermanos, nos engaña porque es el padre de la mentira. ¿Cuántas veces uno arrastra cosas de la niñez, de la adolescencia, que te siguen ahí? Tú te crees que no, pero están ahí. Entonces, pues, por esas cosas de la batalla mía, papá tiene una manera sarcástica de hacer bromas y a mí me revienta. Es una cosa que me hace un chiste, papi, y por dentro se me viran las tripas. Entonces, todas las doñitas que van a casa son locas con papi. Y él le hace las mismas bromas que me hace a mí y ellas se ríen, ellas gozan con papá. Y yo estoy por dentro, pero ¿y cuál es el chiste? ¿Cuál es el chiste con el papá? Entonces yo un día orando decía, Señor, pero fíjate qué engaños del demonio. Ve tú a saber qué pasó, ni qué guardo yo en el recuerdo, en el subconsciente, que no sé por qué, no sé coger las bromas de papá. Y estoy acá en un juicio tonto, necio, que el demonio me pone, pues porque es que lo que quiere el demonio es quitarme la paz. Y yo orando decía, wow, qué interesante. Los modos divinos de sanar nuestras heridas. Tú me das la gracia de poder darme cuenta de que soy un necio, de que soy un soberbio, de que no tengo caridad, no tengo paciencia, no tengo ternura. Por los engaños en donde el diablo me ha hecho creer que mi vida no está bien hecha, porque eso es lo que hace el demonio, hacerte creer que tu vida de familia no está bien hecha y que tan desgraciada la vida y que este padre tuyo es un sinvergüenza y la madre tal cosa y el hermano tal otra, dividiendo, porque el demonio es el que divide, el que quiere destruir la familia, por eso no hay más ataque del demonio sino contra la familia. Y se trata tú hoy abrirte a la gracia y decir, espérate, yo no me voy a dejar engañar por la mentira del diablo. La familia es el instrumento por el que Dios ha querido redimirte. Así se hizo hombre. No bajó en un jet, no vino entre nubes, nació en un hogar. ¡Qué bendición! Mi familia, mi bendición, mi camino de purificación, de conversión, de sanación. Dios quiere que yo le ame en esta familia. Pues nada, esto fue mi reflexión del día de hoy. Perdonen si me extiendo mucho. Aquí ya es mala costumbre que el cura no acaba de terminar la homilía. Así que bienvenido a San Jorge. Vamos a ponernos de pie y vamos a profesar nuestra fe en el Señor rezando. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso,